El Teocuitlal, excremento de dioses, desató la codicia de los conquistadores europeos. Los tesoros que más valoraban lo contenían. Lo hallaron en forma de adornos, tocados, cascabeles. Y como su nombre nos dice, el oro estaba asociado a los dioses. Sin embargo, no era tan utilizado ni abundaba tanto en nuestro país. No quiere decir que los habitantes de Mesoamérica no lo apreciaran o valoraran, sino que para ellos tenía otro significado. El significado de este metal precioso y su valor, como muchas otras cosas durante el choque cultural de la conquista, fue una importante diferencia entre europeos e indígenas. Mientras que para los españoles el oro era utilizado incluso para pagar los pecados y una mejor vida después de la muerte, para los mesoamericanos estaba relacionado con sus dioses. ¿Cómo transformaban el oro en estas fabulosas piezas que hoy nos asombran? ¿Qué importancia tenía este metal precioso entre los mesoamericanos y por qué estaba ligado al dios del sol Tonatiuh? ¿Por qué le llamaban excremento divino? Si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Una vez que América fue descubierta por los europeos, la cosa ahí ya no paró. Se dio la fiebre de viajar al Nuevo Mundo. Esta fue la posibilidad de obtener recursos que estaban vetados para cierta clase o estrato social de la estructura de Europa. La atracción al Nuevo Mundo se debió a la gran cantidad de recursos que se vieron disponibles, casi a cualquier persona. Entre ellos, el que más fascinaba a los europeos era el oro. La cuestión interesante aquí es que el significado de este metal precioso era totalmente distinto para los europeos y las culturas mesoamericanas. Por principio, ¿puedes creer que según los datos arqueológicos muestran que el oro en realidad se utilizaba muy poco en el antiguo territorio mexicano? Y no solo eso, sino que era escaso, en especial en la zona centro. Es decir, nuestro territorio, el territorio mexicano, no hay abundancia de este metal. Se le puede hallar en forma de oro libre, es decir, nativo, en bajas cantidades y concentraciones, en yacimientos pequeños y dispersos. Es por ello que se dice que México no es un país rico en oro. En tiempos mesoamericanos, el oro nativo era descubierto en placeres, generalmente acompañado de ilmenita y magnetita, y en algunos casos se hallaban libres, como placas e hilos. Las zonas con mayor presencia de yacimientos auríferos son Baja California Norte, el noroeste de Sonora, el sur de Chihuahua, el noroeste de Durango, Sinaloa, el oeste de Zacatecas, el centro y oriente de Guerrero, una parte del Estado de México y el centro de Oaxaca. Pese a esto, el oro en épocas mesoamericanas fue bien aprovechado por las culturas cercanas a estos yacimientos. Los habitantes de este territorio no fueron inmunes a las características tan llamativas de este metal precioso. Normalmente lo que llamaba su atención era este color amarillo brillante que fue asociado con el sol. Cuando Fray Bernardino de Sahagún reunía los relatos en lo que hoy conocemos como Códice Florentino, sus informantes se referían al oro como brillante, amarillo, como si fuera una brasa, y utilizaban el verbo xoxotla, que significa brillar, centellar, pero también quemar ardientemente. Estas descripciones ligan el simbolismo que tenían el oro con el sol, y recuerdan el sacrificio del dios Nanahuatzin en la conocida leyenda de los soles. ¿La recuerdas? Decía así: cuando aún era de noche, cuando aún no había día, cuando aún no había luz, se reunieron los dioses allá en Teotihuacán. Hablaron entre sí: venid acá, oh dioses. ¿Quién tomará sobre sí? ¿Quién se hará cargo de que haya días, de que haya luz? Entonces dos dioses se ofrecieron. El primero fue el arrogante Tecuistecatl, señor de los caracoles. El segundo fue el modesto Nanahuatzin, el purulento Obubucillo. Ambos se prepararon haciendo penitencia para arrojarse a la hoguera y salir de ella transformados en el sol. Debían hacer ofrendas rituales, las cuales consistían en ramas de abeto y en bolas de barba de pino, en las que se debían colocar las espinas de maguey con que se punzaban. Sin embargo, Tecuistecatl ofreció plumas de quetzal y en lugar de ofrecer su propia sangre presentó sus espinas hechas de coral. Nanahuatzin se sangró con abundancia y ofreció auténticas ramas de abeto y agudas espinas de maguey.
A la hora del sacrificio, dispuestos los dos dioses a lanzarse al fuego, Tecuzitecatl dudó, lo intentó 4 veces, pero tenía miedo de morir quemado. Entonces le tocó el turno a Nanahuatzin, cerró los ojos y se arrojó al fuego hasta consumirse en él, y así se transformó en el sol. Después, Tecuitztecatl se arrojó a la hoguera, pero su destino fue convertirse en la luna. De esta forma, vemos que el oro estaba asociado al fuego celeste, con la creencia que provenía de él. Dentro del panteón mexica es muy común ver que los dioses guerreros o con advocaciones bélicas porten objetos de oro mucho más que los dioses asociados con la fertilidad y la agricultura. Sin embargo, no todos los dioses que portan oro son belicosos o están asociados al sol. Tal es el caso de Xilonen y Chalchiuhtlicue. En la época del México mesoamericano, el oro era utilizado para fabricar objetos ornamentales a los dioses, pero también para adornos. Pero su uso estaba asociado con nobles y gobernantes, como símbolo de poder. Se hacían narigueras, collares, cascabeles, tocados, pendientes, escudos decorados con oro, pulseras, brazaletes, etc. En el idioma náhuatl, el oro es llamado teocuitlatl, que significa excremento de dioses. Y en ocasiones a esta designación la acompaña el término costic, que quiere decir amarillo. Sin embargo, algunos autores, como Loac Bussel, mencionan que la manera correcta de traducción sería excremento del dios Tonatiuh. Aunque la metalurgia no fue una técnica muy desarrollada en Mesoamérica, pues la metalurgia se entiende, en palabras de Miguel León Portilla, el arte y ciencia de beneficiar los minerales para extraer de ellos los metales y disponerlos con miras a su posterior empleo en la fabricación de instrumentos y de objetos de toda índole, suntuarios o de orfebrería. Dato cristofílico: entre los lugares que más destacan por la destreza y maestría en el labrado de oro en tiempos mesoamericanos está la zona mixteca de Oaxaca. Muestra de esto es el tesoro de la tumba 7 de Monte Albán, expuesta en el magnífico Museo Regional de Oaxaca. Obtenían este metal mediante excavaciones de minas a las que se les conocía como Intepeyo in Ostoyo, lo del monte, lo de la cueva. Hacer una mina se decía Tlayan Ostotataca, que significa excavar en cuevas en la tierra. Sin embargo, como ya lo mencionamos, el oro no es abundante en nuestro país y se comenzó a trabajar en épocas mesoamericanas en el siglo X después de Cristo, algo ya tarde en comparación de Sudamérica, de donde se cree, según Alfonso Caso, que se introdujeron a Mesoamérica técnicas metalúrgicas desde Costa Rica y Panamá. Había un tratamiento específico para el oro en aquellas épocas. Los mineros rústicos utilizaban la batea de minero desde el periodo preclásico medio. Esta técnica consistía en un platillo con forma de casquete esférico y de poco fondo, en el cual se lavaban las arenas para separar la grava y la arena de los materiales más pesados, como en este caso el oro. Estudiosos del tema mencionan que sin este proceso el oro en polvo no podría haber sido concentrado y aprovechado eficientemente. Bernal Díaz del Castillo relataba en su obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España esta técnica. Decía que el oro se traía a Moctezuma desde Zacatula. Lo cogían con unos xicales y que lavan la tierra para que allí queden unos granos menudos después de lavado, y que ahora, al presente, que se lo traen de otra provincia que se dice Tuxtepeque, cerca de a donde desembarcamos, que es en la banda del norte, y que lo cogen de 2 ríos, y que cerca de aquella provincia hay otras buenas minas. Pese a no estar tan desarrollada la metalurgia en tiempos prehispánicos, la manufactura y el labrado del oro era digno de artistas. A los que labraban el oro en frío se les llamaba teocuistlatzotzonque, martilladores de metal. Con estas herramientas lo hacían delgado cual papel. A otros se les llamaba tlatlalianime, que quiere decir que asientan el oro. También se les designaba con los nombres de Teocuitlagua, el que tiene en su poder la genuina excrescencia, y Teocuitlapitziki, el que hace la fundición de ella. Los labradores de oro tenían a su dios patrón Xipetotec, nuestro señor desollado. Le hacían fiesta cada año, en la cual desollaban cautivos y el sacerdote vestía la piel. Le adornaban con una corona hecha de plumas preciosas, en la nariz una media luna, orejeras y en la mano izquierda una rodela, todo de oro. La importancia económica que se le daba al oro y a su labrado no era menor.
En fuentes como el Códice Mendoza y el Azoyu II se encuentran registros de envíos de oro como tributo a la ciudad de Tenochtitlan de muchas provincias. Recibían como tributo de zonas de Guerrero, de Oaxaca y de Puebla objetos como barras de oro, recipientes con polvo de oro, cascabeles, discos, diademas, apretador para la cabeza, cuentas, besotes, jícaras y comales de oro. Y eso que las técnicas mineras y metalúrgicas no estaban del todo desarrolladas como en Europa. Incluso Hernán Cortés describía asombrado: ¿qué más grandeza puede ser que un señor bárbaro como este tuviera contrahechas de oro y plata, y piedras y plumas, todas las cosas que debajo del cielo hay en su señorío, tal al natural, lo de oro y plata, que no hay platero en el mundo que mejor lo hiciese? Dato histofílico: la grandeza y destreza del labrado de oro de los antiguos mexicanos no superó la codicia de los conquistadores españoles, que fundían todo objeto de oro que encontraron para formar barras en forma de costilla que se guardaban dentro de las armaduras para robarlo. Otros europeos asombrados, como Pedro Mártir de Anglería, un humanista y cortesano al servicio de los reyes católicos, y Alberto Durero, uno de los artistas más famosos del Renacimiento alemán, al contemplar algunas de las obras de orfebrería recibidas por Carlos V, escribieron en tono de admiración: «No admiro ciertamente el oro y las piedras preciosas. Lo que me pasma es la industria y el arte con que la obra aventaja a la materia. Me parece que no he visto jamás cosa alguna que por su hermosura pueda atraer tanto las miradas de los hombres». Sin duda, el significado mesoamericano del oro era profundamente distinto al de los españoles, pero el asombro entre los objetos labrados por estos artistas era el mismo antes y ahora. ¿Pero qué te ha parecido a ti estas fascinantes obras de arte en oro y el significado que tenían? Cuéntanos, nos encanta leerte, y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.